Futuro Imperfecto, de 7 a 9, con Adrián Murano. Decíamos que es un día muy particular, que está prácticamente dedicado en términos de la curaduría musical y también de las referencias que aparecen en cada tanda a este nuevo aniversario de el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo, de la primera marcha en torno a la Pirámide de Mayo. Una de las personas que mejor conoce esa historia, porque la contó y la contó muy bien, es Ulises Gorini. Él es abogado, periodista, escritor, guionista. Mirá todas las actividades que tiene Ulises. Autor de La Rebelión de las Madres, justamente. Es un libro en varios tomos, ¿no? Si no me equivoco, 2 tomos. Estoy haciendo memoria, Ulises, sabrás disculpar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Sí, son 2 tomos de historias. El primero referido a surgimiento de las madres y todo el periodo de la dictadura, y el segundo a la postdictadura, claro. Fundamentalmente la primera parte del gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Alfonsín, cuando se desarrolla la economía, el prejuicio de la Junta, hasta la división del movimiento de las madres, claro, en el año 87. Ulises, hay un documental además que se pudo, creo que fue una producción del canal Encuentro, yo lo vi por lo menos en el canal Encuentro, que es la historia, justamente el repaso de la historia de Madres de Plaza de Mayo, con material fílmico que yo no había visto antes, no sé si calificarlo de inédito, vos me dirás, pero que al mismo tiempo tiene precisión histórica, pero un relato de un tono emotivo muy particular, porque toca la fibra de lo que significa la historia de las madres en términos de la historia grande de la Argentina, pero al mismo tiempo en términos humanos, ¿no? Y en este aspecto te pregunto, repasando la historia de las madres, ¿qué fue y cómo se gesta en términos humanos aquella primera marcha que estamos recordando hoy? Es decir, ¿cómo se agrupan? Hay una imagen histórica de un día gris, lluvioso, de una Buenos Aires otoñal. ¿Cómo es esa primera reunión en torno, o esa primera caminata en torno a la pirámide? Mira, lo más singular creo que fue un encuentro desde algún punto de vista fallido, ¿no? A ver. Ellas nacen como una respuesta inmediata a la desaparición de sus hijos, ¿no es cierto? Claro. De ningún modo tenían en su imaginación, en sus planes, proyectar un movimiento como el que hoy conocemos, ¿no? Como el que se iba a desarrollar poco tiempo después. Ellas fueron el 30 de abril, incluso numéricamente un puñado, hay distintas versiones, algunas que no pasan de 10, otras una docena, 13 mujeres, 14 mujeres. La polémica en torno al número coinciden de todos modos en un grupo muy pequeño, muy reducido. Si vos pensás en esa instalación que hacen el 30 de abril en la Plaza de Mayo, apenas un año después de instalada la dictadura, y recordar las movilizaciones ocurridas en la Plaza de Mayo anteriores al golpe de Estado, y en la historia argentina ese puñado de mujeres es realmente, desde el punto de vista numérico, insignificante. Incluso, fíjate, ellas deciden concurrir ahí, sin pretensiones, por supuesto, de hacer una movilización con la que la estamos comparando, para interpelar a la dictadura y personalmente a Videla, ¿no? Llegan a la conclusión de que todas las gestiones que estaban haciendo, los habeas corpus, las peticiones a personalidades, las entrevistas con militares, los requerimientos a la policía, todo eso era inútil, y que entonces necesitaban una respuesta directamente de la cabeza de esa dictadura, que era Videla, que Videla mismo contestará a ver dónde estaban sus hijos. Bueno, eligen para hacer eso un día sábado, por error, cuando Videla no concurría ni siquiera a la casa de gobierno, y incluso la otra idea de ellas, que era ser vistas en ese reclamo, tanto por su insignificancia numérica como por el día que eligen, la hora que eligen, es uno de los menos concurridos en la Plaza de Mayo, no es los días de semana en que los oficinistas, los bancarios, los que hacen trámites,
están cruzando esa zona tan simbólica de la escena política argentina como la Plaza de Mayo. Así que en un momento más poco notorio para su presencia. Entonces, desde ese punto de vista, ellos nos habían advertido que los sábados eligen la fecha sin darse cuenta de qué día era, y desde el punto de vista numérico, podría ser que sea un fracaso. No podían ver Videla, no era el día para verlo, numéricamente son insignificantes, eligen un momento en que no hay tanta gente en la Plaza de Mayo para ser vistas como querían ser vistas, porque la sola presencia de ella podía significar una denuncia de lo que estaba pasando. Entonces, paradójicamente, esa fecha resulta intrascendente desde el punto de vista de los objetivos que ellas pensaron. Y sin embargo, retroactivamente, ellas eligen esa fecha como la fecha de su nacimiento, de su surgimiento, de su emergencia en la escena política. Y no es errado, porque a pesar de todos estos elementos, digamos, frustrantes, de que eran pocas, de que era un día equivocado para lo que querían hacer, aciertan en lo fundamental, aciertan en interpelar directamente a la dictadura a partir de ese momento y dejarse, o por lo menos no pensar que lo de fundamental eran los habeas corpus ante la justicia, entre comillas, de la dictadura misma. Aciertan en instalarse en el principal escenario político de la Argentina, aciertan en decidir que ya no iban a reclamar una a una en sus habeas corpus, sus entrevistas, sino hacerlo colectivamente y de manera pública. Basta de entrevistas secretas donde las mentían, donde las metían en trámites que conducían a nada. Entonces, ahí están los elementos paradójicos de ese 30 de abril de 1977, ¿no? Y te digo una cosa más, ese día ni siquiera marcharon. Ese día fueron a la plaza, yo creo que ni la policía se dio cuenta que habían ido. No solo los oficinistas que no estaban ese día, ni el dictador que no iba a la Casa Rosada, sino que eran ni siquiera podríamos decir que era una manifestación, fue una cita para empezar a desplegar lo que hoy conocemos en su extraordinaria dimensión, que es el movimiento Madres de Plaza de Mayo. Ulises, estamos en comunicación con Ulises Gorini, él es historiador, es una de las personas que, sin ser protagonista directo, quizás más conozca de la historia de las madres. Dos o tres detalles, de esos detalles que permiten contar la historia a partir justamente de anécdotas puntuales que uno desconoce y que naturaliza. Por ejemplo, los pañuelos. ¿De dónde surgen los pañuelos? ¿Por qué los pañuelos? Bueno, los pañuelos también, es otra cosa, ¿viste? Cuando uno imagina a las madres 30 de abril de 1937, las imagina dando vueltas a la pirámide, o las imagina con el pañuelo en la cabeza, nada de eso existía el 30 de abril, ¿no? Surge, sin embargo, ese mismo año de 1977, alrededor de octubre, cuando ellas deciden sumarse al peregrinaje a Luján, ¿no? De la Iglesia Católica, de los fieles de la Iglesia Católica. Ellas buscaban todos aquellos lugares donde pudieran ser vistas y reconocidas como madres desaparecidas, ¿no? Entonces, la Plaza de Mayo tenía ese sentido. Vamos al lugar, el escenario político por excelencia de la vida política argentina, de la historia argentina, a ser vistas, ¿no? Ahora, ¿cómo sumarse a una movilización de fieles que marchan desde la ciudad de Buenos Aires hasta Luján, de distintos puntos hasta Luján, y distinguirse en su reclamo? Incluso cómo reconocerse entre ellas mismas, ¿no? Entonces surge la idea de tener algo que la distinguiera dentro de esa masa de gente que marchaba a Luján. Y bueno, surgen distintas ideas. Ellas habían usado un clavo, el clavo del dolor, el clavo de Cristo, eso que se usaba como un prendedor. Evidentemente ese distintivo era muy poco visible en una manifestación de esta naturaleza. Entonces algunas se le ocurre decir, bueno, pongámoslo un pañal de nuestros hijos en la cabeza, es decir, todos nosotros conservamos como recuerdo de nuestros hijos un pañal.
no estaban los pañales de cartón que se usan ahora y se tiran, sino aquellos pañales de tela que se lavaban, servían para eliminar las bacterias, y era un trabajo fenomenal de las mujeres de esa época. Todos recordaban un pañal de sus hijos. Y decían ponerse ese pañal, ¿no? Una cosa que realmente uno lo cuenta un poco a veces sorprendente, pero tiene un dramatismo, un patriotismo impresionante, ¿no? Sin duda que y bueno, el primer pañuelo en realidad es un pañal. Ellas deciden ponerse sobre la cabeza como distintivo de su reclamo, para que sean identificadas e identificarse entre ellas mismas y no perderlas en esa multitud. Y comprueban que eso tiene un éxito importante, que eso les llama la atención, que eso las hace visibles, que la gente les interroga el motivo. Y como ellas no eran todavía un grupo que salía a gritar consignas, con pancartas, todo eso estaba prohibido, y además no era parte de la cultura de ellas, ¿cierto? Ir con una pancarta. Van con el pañuelo de padres. Ahí, poco a poco, se dan cuenta que, bueno, el pañuelo se desgasta, que no es lo más práctico, entonces dicen, bueno, simbolicémoslo en un pañuelo. Y ahí surge, alrededor de los primeros días de octubre de 1977, varios meses después de haberse instalado en la Plaza de Mayo, el pañuelo de las madres, que va a sufrir enormes transformaciones, pero sería muy largo contártelo, porque ese pañuelo nace primero como pañal, después como un pañuelo blanco, después se le agrega la inscripción del nombre del hijo desaparecido y la fecha, después el nombre de madre de Plaza de Mayo. Después desaparece el nombre del hijo y las fechas, porque dicen, bueno, reclamamos no por nuestro hijo con este pañuelo, sino por todos los hijos. Y entonces, bueno, es un pañuelo que va sufriendo transformaciones políticas del propio movimiento de las madres, ¿no? Ulises, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Qué tal, ¿Cómo Fabiana? andas? ¿Cómo estás? Algo muy interesante de las madres, o un proceso que me parece como muy denso en términos de contenido, es cómo las madres pasaron de un reclamo individual de cada uno, casi familiar, a una cuestión colectiva y política, muchas veces viniendo de familias que no se reconocían con lo que sus hijos defendían, incluso muchas renegaban también de la cuestión de la militancia política de sus hijos. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento, de reconocimiento y también de después de incluso unirse a las banderas de los hijos, de crecimiento político de las madres? Exacto, sí, bueno, eso es quizás la nota más interesante de la madre de Plaza de Mayo, ¿no? Justamente lo del 30 de abril marca quizás el momento clave de ese pasaje. Ese pasaje va a ser prácticamente un proceso que dura toda la vida de las madres y del movimiento de las madres, porque si bien hay un momento en que es muy nítido el cambio de lo individual a lo colectivo, como es el momento del 30 de abril de 1977, esa idea de lo colectivo es un proceso de formación permanente, de evolución permanente, ¿no? De lo colectivo, digamos, elemental, como era el reclamo de los hijos, pasa a otro momento, como vos mencionás, el momento en que ya no solo reclaman por los hijos, sino que se identifican con las ideas de los hijos. Es decir, este proceso de una conciencia colectiva es un proceso prácticamente permanente, de las cuales hasta el día de hoy, ¿no? El 30 de abril marca, sin embargo, el momento más claro, ¿no? Si vos haces un gráfico de todo esto, vas a ver que antes del 30 de abril son un montón de líneas separadas, que en un momento, el 30 de abril de 1977, confluyen en el punto de las plazas de Mayo, con la idea de un reclamo que ya no podía ser individual, sino colectivo. Porque, en parte lo decíamos antes, en ese primer momento, ellas hacen un peregrinaje individual frustrado. Ellas presentaban en el cuerpo que éramos rechazados, sin investigación, ante una justicia que era una falsa, que no era justicia, que era un servicio puesto por la dictadura para distraer y para eludir las respuestas a los requerimientos de derechos. Entrevistan a políticos que
estaban suspendidos esa actividad, pero estaban todos en sus casas tranquilamente y no en cuarentena, y les reclaman, y los políticos no tienen respuesta, van a la iglesia y lo mismo, entrevistas a militares en sus cuarteles, requiriéndolos. Entonces, toda esa frustración, ese terrible dolor, ese proceso trágico de búsqueda individual, llega en un momento a un punto en que nada menos que Azucena Villaflor de Vicente lo cataliza con la frase de madres nos engañan, nos mienten en todas partes, basta de buscar individualmente, vamos a la plaza y que nos den una respuesta pública a nuestros reclamos. Bien, Ulises. Azucena Sí, perdón. cristaliza ese momento de conciencia de pasaje del individual a la colectiva. En un primer momento, como te decía, esa idea del colectivo era una idea de la más sencilla, reclamar todas por todos los hijos. Pero eso va a ir evolucionando en un proceso muy complejo a lo largo de muchos años, hasta momentos culminantes como ya no buscar simplemente el hijo, sino identificarse, encontrarse con los ideales de los hijos y hacer los propios, en un proceso que también no es instantáneo ni de un solo momento, ¿no? Porque de ese momento hasta, no sé, en fines de los 80, principios de los 90, cuando el Brasil en la Plaza de Mayo te indica, por ejemplo, el Che Guevara, el reclama el socialismo para nuestra patria, bueno, te das cuenta que de esa mujer que salió del dique, había nacido en esa localidad de Ensenada, un barrio obrero, muy humilde, en una casa de chapa de zinc y madera, que apenas terminó el colegio primario, termina convertida en un proceso de evolución y de crecimiento impresionante, en una líder y una oradora que en muchos momentos y hasta hoy conmociona con sus discursos, con su claridad en señalar y en denunciar lo que fue la dictadura, lo que fueron las mentiras de la post-dictadura, las trampas. Y te diría, a veces escucho hablar de las madres de Plaza de Mayo y muchos repasan sus obras, ¿no? Así, bueno, construyeron una universidad, tienen una clase en la que trabajan ustedes, editoriales, bueno, tantísimas cosas. Bien. Y pasan de largo de lo fundamental. La gran obra de las madres es haber cambiado la historia argentina, haber acabado con la impunidad en la Argentina, por supuesto que no solas. Lo más significativo es que un grupo muy pequeño, ya no eran 13, 14 como el 30 de abril, capaz que eran 1000, 2000 en algún momento de mayor despliegue numérico de ellas. Pero si las comparas con los movimientos políticos argentinos, numéricamente son insignificantes, pero el valor simbólico de ellas, el valor moral de ellas fue impresionante, y eso simbólico cambió el curso de la historia argentina, diseñó en parte el momento político que estuvimos viviendo y que estamos viviendo hoy, la democracia, la constitución, muchos funcionamientos políticos serían totalmente distintos si no existieran las madres. Sin duda que sí. Ulises, te agradecemos muchísimo este rato, ha sido Por muy nada. amable con nosotros. Gracias por llamar. Un Hasta luego. abrazo grande. Ulises Gorini, historiador, autor de la historia de madres en varios formatos, libros, documentales, búsquenlo, están disponibles ambas cosas, así que muy recomendable, no para este día en particular, pero hoy enfatizamos la recomendación. 8:40, ya volvemos, tramo final de Futuro Imperfecto. 30 de abril de 1977, 30 de abril de 2020, 43 años de lucha, amor y resistencia. Hoy, como siempre, la vida solo vale vida. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Somos madres, somos revolución, somos radio.